¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista. Edición que corresponde al día martes 11 de diciembre del año 2018. Arrancamos observando el comportamiento del tiempo para las próximas horas, como también el pronóstico extendido. Actual 32,8, la sensación térmica es 36,2, la humedad del 51%, la visibilidad es normal de 20 kilómetros, la intensidad del viento es de 11 kilómetros en la hora y la dirección del viento noreste. Veamos el pronóstico extendido para los próximos días. Arrancamos con el día miércoles, 26 de mínima, 35 de máxima. Mucho calor para el arranque de la jornada. El día jueves también con mismas características, 27, 38. Y el viernes las extremas serán 28 y 38. Para el día viernes hay probabilidades de lluvia. Con ustedes nuestra edición del día martes, 11 de diciembre del año 2018. Hoy recibimos la visita del ministro de Senadis, de la Secretaría Nacional del Discapacitado, el doctor César Martínez. César Martínez nos va a explicar todo lo concerniente a las actividades que viene desarrollando. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Acá estamos. Senadis, primeramente, ¿dije bien? Sí, Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Así es. Antes tenía otro nombre, César. Sí, antes era el INPRO, ¿verdad? No es solamente que tenía otro nombre. Sí. El INPRO estaba un poco dependiendo del Ministerio de Educación y Cultura en esa época, sí, ¿verdad? Y a partir de una ley del año 2012, en el año 2013 se convierte eso en la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. En primer término, vamos a habilitar nuestra línea de comunicación, el 0972-655-000, el WhatsApp de Puntos de Vista, para las consultas, quejas o algún inconveniente que han encontrado para poder trasladarle al titular, al ministro, al ministro secretario de Senadis, César Martínez, precisamente porque vamos a abordar todo lo concerniente a esta gestión que se viene encarando, que me imagino trae también muchas complicaciones, César. Sí, realmente hemos encarado esta gestión con muchos desafíos. Esta semana crucial para nosotros también, digo, muy importante, porque celebramos 12 años de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Paraguay suscribe esa convención, ratifica esa convención, lo convierte en ley. Y a partir de ahí, fíjate que de 2006, 2008 Paraguay ratifica esa ley, y en el 2012 Paraguay convierte, diríamos, lo que era el INPRO en una Secretaría Nacional. ¿Y qué significa? No es un detalle menor. ¿Por qué digo los desafíos? Porque a partir de la creación de la Secretaría Nacional, ¿verdad?, tenemos que transversalizar el tema de discapacidad. Cuando yo digo la convención, y quiero compartir con la audiencia, convención, estamos contemplando todos los aspectos que tiene que abarcar la discapacidad en un país, ¿verdad? Educación, trabajo, salud, el empleo en el sector privado, toda la accesibilidad, la accesibilidad en cuanto a lo físico y en cuanto a la comunicación. Hoy quiero agradecer ahora, si me permitís, a Josías, que es del Centro de Relevo, que está haciendo justamente la interpretación en lengua de señas para toda la comunidad sorda. Entonces, también implica el tema del acceso a la salud. O sea, todos esos componentes que tienen que estar en el tema de discapacidad. ¿Cómo nos encuentra hoy? Esa es una buena pregunta, César. ¿Cómo estamos actualmente en base a todo eso que mencionaste? Bueno, nosotros hicimos una conmemoración activa el día 3 de diciembre, que fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde históricamente el presidente de la República firma un acta de compromiso, ¿verdad? Y esa acta de compromiso está recorriendo todas las carteras de Estado, donde figuran todos los ministros y ministros secretarios, donde se comprometen que a partir del año que viene, 2019, tienen que instalar en su agenda el tema de discapacidad. Y comenzamos, de hecho, eso fue un acto simbólico de un proyecto luego de gestión que ya veníamos trabajando con todos los ministros del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Hoy, el lunes, por ejemplo, suscribimos un acuerdo con Senatur, Secretaría Nacional de Turismo. Te recordarás la campaña que Senatur lanzó de baños limpios en todas las rutas. Recuerdo. Bueno, nosotros, que en estos días también están verificando nuevamente. Claro, están verificando, pero se agregó un componente más y tenemos el mapeo completo de cuántos baños accesibles hay en las rutas de todo el país.
porque es increíble, o sea, claro, entonces te cuento nomás, lastimosamente... ¿Eso qué implica, César? La rampa, todos los elementos, todos los elementos que hacen que una... que esté en condiciones como para que una persona... ¿cómo se dice? Todas las barras de apoyo para las personas con discapacidad, todo eso implica un baño accesible, ¿verdad? De un poco más de 286 baños que APESA, ¿verdad? También, que es la asociación que les nuclea, hizo con el INTN que estamos trabajando, hicieron el diagnóstico de 286, el 10% nada más tenían baños accesibles. Entonces, es poquísimo. Es poquísimo. O sea, quedó 50, 25. Un poco más de 25 años lo que teníamos accesible. Entonces, la idea es ahora trabajar en esta campaña que vamos a lanzar el lunes, ¿verdad? De premiación a los emblemas que tengan baños accesibles en las rutas, ¿verdad? Y que puedan aumentarlo. En Ruta 1, por ejemplo, tenemos un fenómeno interesante de una ciudad a 80 kilómetros de el último puesto de un baño accesible es 80 kilómetros. Te puedes imaginar que una persona que tenga alguna necesidad de entrar al baño y que está de viaje, tiene que esperar 80 kilómetros para entrar. O sea, que es imposible que vaya tomando tereré, por ejemplo. Tereré, claro. O si no, inclusive para su propia higiene, por una calidad de vida, mínimamente, ¿verdad? Entonces, sí, como ejemplo nomás, ¿verdad? Eso es lo que hoy nos encuentra con ese proyecto de que decimos, ¿por qué tiene que ver eso? Es fundamental. Sí, el tema del turismo accesible. Entra dentro del componente de turismo accesible, ¿verdad? Claro. Después, y no solamente para nuestros compatriotas, sino aquellos que ingresan por Ruta 1, por Ruta 2. Claro, por todo, o sea, y los turistas, porque nosotros tenemos que vender un país accesible, tenemos que decirle porque es fundamental. Como no sé si te enteraste, las ruinas jesuíticas ya son accesibles para usuarios de silla de ruedas. Tenemos que avanzar más en eso para el tema de los baños accesibles, etc. ¿Y los baños accesibles en qué etapa se encuentran en este momento luego de esa verificación e identificación de que solo el 10% cuenta con estos baños accesibles? No, nosotros, o sea, se lanza con no sé si puedo decir, sí puedo decir con el Touring, se lanza un poco con el Touring la premiación para decirle a todos los emblemas, bueno, si ustedes van adaptando los baños, nosotros le vamos a hacer el asesoramiento técnico, ¿verdad? Paulatinamente, nosotros vamos a premiarles. Va a haber una premiación para esos baños. Para estaciones de servicio, ¿no? Claro, estas estaciones de servicio que tengan baños accesibles, limpios y accesibles. Claro. Es uno de los tantos elementos, ¿verdad? El tema del trabajo, por ejemplo, con buena noticia, esta semana ustedes pudieron ver que la ANDE lanzó todo el tema del concurso público, ¿verdad? La idea es que varios ministerios el año que viene llamen a concurso a personas con discapacidad. ¿Eso qué implica, César? Que desde Senadis se esté insistiendo como para que se abra esa posibilidad. Claro. O ellos ya de motus propio, como institución ya... Es así. Realmente quiero... la verdad absoluta es que de motus propio, cada ministerio o cada presidente... Ya lo está haciendo. Ya como que eso es instalar en su agenda. Señores, vamos a llamar a concurso 75 puestos profesionales, otros 75 no profesionales en la ANDE. Lo que nosotros hacemos es apoyarle, porque nosotros tenemos que darle la certificación de discapacidad, alguna capacitación a los funcionarios, o sea, ese apoyo sí lo vamos a dar, pero son las instituciones, por eso hablamos de transversalidad, son las instituciones. Y el gran desafío que tenemos en esta gestión, Diego, es duplicar o triplicar las personas con discapacidad que están en la función pública. Hoy tenemos no más de 2.000 personas en la función pública. Queremos terminar esta gestión. ¿Cuánto calculas que deberían estar dentro? No, el ideal es 11.000. Fíjate un poco dónde estamos y cuánto nos falta. ¿Cuántos si duplicamos o triplicamos hasta el 2023, yo creo que es un logro. ¿Cuántos actualmente asisten a Senadis, por ejemplo, para algún que otro tratamiento? Bueno, nosotros hemos aumentado, estamos llegando a 16.000 a 17.000 usuarios por mes. Es muchísimo, César. ¿Y en este local de Fernando de la Mora? No, en los las 7 filiales también. ¿Cuáles son las filiales que tienen? Tenemos en Concepción, Coronel Oviedo, Villarrica, ¿verdad? Después tenemos en Tevicuarumí, Concepción, ya dije, y Pilar. Pilar y Fernando de la Mora, que es nuestra sede. Claro, la sede central sería. O sea, nosotros ya recorrimos todas. Hoy estoy llegando de Tevicuarumí, de Villarrica, justamente. Sí, y hay que fortalecer las filiales porque están un poco abandonadas. Y cuando hablas de fortalecimiento, me imagino que eso implica presupuestos. Eso significa presupuesto, sobre todo el tema del personal. Nosotros hoy visité una filial que estaba, la de Villarrica, trabaja bastante bien.
¿verdad? O sea, ¿qué significa trabajar bien? Tienen 4 kinesiólogos, que realmente para la rehabilitación es importante, un médico, ¿verdad? Tienen una licenciada en enfermería y otros profesionales de la salud, ¿verdad? Y en Tebicuarumí nos hemos comprometido conjuntamente con el Consejo Local de Salud y la Intendencia a colocar más personal de blanco. Lo ideal sería que exista más personal de blanco para que las personas con discapacidad de esos lugares no vengan hasta Fernando de la Mora a recibir la atención, porque vienen todas a nuestra central, ¿verdad? Claro, de lugares distantes. Eso implica. Y también, Diego, ya que me preguntas qué significa fortalecer, los medicamentos no puede ser, o sea, nosotros hemos colocado como un desafío el año que viene que las personas con discapacidad de esos lugares, de esas zonas, no vengan a retirar medicamentos, vienen solo para retirar medicamentos, por ejemplo, gastan pasaje, tiempo, etcétera. Entonces es ver si se puede dejar los medicamentos allá y ser atendidos en su lugar. Eso es que por lo menos... O de alguna manera cruzar los datos como para también que puedan retirar de dependencia del Ministerio de Salud. ¿Se puede hacer eso? Esa alianza, eso estamos haciendo. No sé quién te pasa la información, pero... Y estamos ahí... Los periodistas tratando de obtener rápidamente la información. Claro, la idea es que si nosotros tenemos un centro de salud o un lugar donde podemos, cercano, en una alianza con el Ministerio de Salud, es ahí, en esa farmacia del centro de salud, que ellos puedan retirar. Y con eso, con tecnología, ¿verdad? César, y para el año que viene, ¿van a tener más presupuesto como para poder obtener esos resultados que...? Nosotros hemos recuperado, y realmente quiero decir que es el trabajo de un poco de los compañeros de Senadi y de las personas con discapacidad que un poco reclamaron, ¿verdad? El Consejo Nacional de Discapacidad, que está la CONADI, todas las asociaciones que hicieron ese lobby para que nosotros realmente como Senadi podamos recuperar. Yo digo recuperar porque no se aumentó. Hemos sufrido a lo largo de los últimos 5 años varios recortes presupuestarios. Cuando y hoy podemos debería ir sumando, y hoy podemos decir que hemos esos recortes por lo menos recuperado, y eso implica unos 5.000 millones de guaraníes más, que realmente no estamos llegando al ideal, porque esos 5.000 millones, estamos diciendo 58.000 millones llegamos, ¿verdad?, al presupuesto 2019, y en un ideal para que realmente podamos decir, bueno, Senadi descentralizada, Senadi fortalecida y todo, estamos casi en necesidad de 80.000 millones de guaraníes. O sea que casi duplicar ese monto, ¿verdad? Realmente. Pero, y otra cosa, o sea, otro elemento muy importante, si no se va a lograr duplicar, porque eso genera un poco otras cuestiones, instalar en el Ministerio de Educación, en las municipalidades, en el Ministerio de Salud, en las municipalidades, las gobernaciones, el tema de las secretarías. Claro. Unas secretarías, yo terminé ahora la semana pasada de reunirme con varios intendentes de la gobernación de Central. Central inclusiva es un lema que optó el gobernador, entonces le estamos apoyando, ¿verdad? Y entonces con ese lema queremos fortalecer que los municipios asuman el tema de discapacidad. Claro. Tenemos que ver más plazas accesibles. Sí, plazas. Tenemos que ver más espacios accesibles, las veredas accesibles. ¿Cómo estamos en cuanto a veredas, por ejemplo? La normativa, celebramos la normativa de la Municipalidad de Asunción, ¿verdad?, que la Comudis promocionó mucho. El Consejo Municipal de la Ciudad de Asunción, el tema de discapacidad, promocionó una ordenanza para regular el tema de las veredas accesibles, ¿verdad? Entonces eso se viene con todo el año que viene. Esa proforma de resolución, o sea, ordenanza de Asunción, le socializamos con otros municipios. César, hay muchas veces o muchos años se tuvo un concepto erróneo o errado de la institución de Senadis, porque lo primero que le venía a la mente a uno era que Senadis y silla de ruedas. Y no es así. Realmente, es mucho más complejo. Hay tratamientos de distintas índoles cuyo seguimiento, y ahí está el secreto, en el seguimiento, César. Claro. Porque son complejos los temas que ustedes tocan. Sí, nosotros, por ejemplo, ahora en estos primeros 3 meses participé, representé a la Senadis y al Estado paraguayo en la Comisión contra todo tipo de discriminación de las personas con discapacidad de la OEA. Paraguay volvió a estar en esa reunión. De hecho, hemos logrado postulado a Paraguay para que el año que viene venga ese consejo a Paraguay. Sesiona el año que viene en Paraguay ese consejo,
¿Qué implica ese consejo? Tenemos como 17 indicadores que Paraguay, o sea, que todos los estados miembros de la OEA tienen que cumplir. Sí. ¿Y qué significa indicadores? Y me quiero quedar un minuto Sí, más, sí. más, Diego. Indicadores significa bien claro la meta, el descriptor, qué se tiene que hacer, quién tiene que hacer y en qué tiempo, el quién y cómo hacer. Sí. Entonces, esos indicadores nosotros como Senadis le vamos a trasladar, por ejemplo, salud, estos son tus indicadores. Educación, estos son tus indicadores. Trabajo, estos son tus indicadores. Y trabajamos en base a eso. Aunque no creas, eso no teníamos nosotros. O sea, como esa calidad de escritor. Tipo una guía. Una guía de qué Ahora, es lo que César, tiene que hacer. y esa, constantemente mencionar la transversalidad. Sí. Se está dando como conviene a la institución en el sentido de se reúnen periódicamente con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud y con otras instituciones como para engranar todo el trabajo. Sí, realmente estamos articulándonos. Total. Y eso se va a reflejar, y te cuento que se refleja en las 4 sesiones de la CONADIS, 4 veces al año, y eso sí me comprometí como ministro de la Senadi. Vamos a garantizar que todos los ministros del Poder Ejecutivo se sienten en el Consejo Nacional de Discapacidad 4 veces al año y se suscriba las acciones, cómo avanzamos y todo, con la sociedad civil. Porque yo he visto que sí, hay un aumento considerable en las veredas inclusivas, ¿verdad? Que es uno de los elementos, ¿verdad? De los tantos que debemos incluir en la sociedad. Pero el tema de los buses no se ha avanzado, César. Sí, ese es un tema pendiente. En un momento dado empezaban a sacar colectivos, a circular, ¿verdad? No sacar de circulación, a circular colectivos inclusivos, buses inclusivos. Pero después de un tiempo a esta parte... Y ese es un indicador que justamente se dice del tema de los buses adaptados. En teoría, el 10% de la flota tiene que ser accesible el bus, el 10%. Creemos que eso tiene que aumentar un poquito más. Claro, y el 10% en función a cada empresa. Claro, de cada línea. Como para que uno ya tenga su horario, ese bus pasa a las 10, yo me voy en ese bus. Realmente, así es. Así hoy debe operar. La denuncia que nosotros tuvimos hace poco, no sé, los medios de comunicación se hicieron eco, nosotros también respondimos a esa denuncia. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual tiene pasaje gratis con su acompañante, pero es para todo tipo de transporte, de corta y larga distancia. Y lo de larga distancia a veces fue la denuncia, no le quisieron alzar. Entonces ahí se hace la denuncia al Viceministerio de Transporte, porque esa es la entidad, ahí es la confusión, por eso digo la transversalidad. La institución que se encarga de transporte es el Viceministerio de Transporte, y ellos son los que a la empresa le tienen que tomar las medidas con la empresa porque violan la normativa, ¿verdad? No sé nadie, ¿verdad? Claro. César, ¿y cómo hacen hoy día con la gente que necesita traslado, por ejemplo, casos urgentes, graves? ¿Tienen vehículos? No, movilidad? ese es un problema. Nosotros tenemos ahora 2 y estamos tratando de cerrar una alianza con alguna entidad, ¿verdad? Para poder que nos provean un poco más de buses, ¿verdad? Pero hay también alianza con los municipios, porque los municipios pueden ayudarnos en ese tipo en el traslado, porque nosotros podemos fortalecer nuestro servicio, pero cómo llegan a nuestro servicio. Esa le pasa a la ciudad de Concepción, por ejemplo. Entonces hemos hablado con el intendente de Concepción, le dijimos la ruta, el acceso, por ejemplo, para llegar al local mismo. Por eso es la alianza estratégica que yo te digo. Claro, y César, en cada local, en cada sede, ¿tienen móviles ustedes? No, hoy no tenemos. Hoy tenemos solamente en Santaní, ¿verdad? Que tienen un pequeño vehículo, ¿verdad? Y a nivel central. Nos faltan, en las otras filiales nos faltan el tema de móvil, ¿verdad? En Concepción tiene una particularidad, hay zonas muy humildes. Muy humildes, muy realmente. pobres. Sí. Y el acceso. O sea, Claro, yo digo el acceso, hay zonas donde, inclusive aquí mismo, en el departamento central, hay quejas de usuarios que no puede llegar el vehículo porque el vehículo, por ejemplo, adaptado de gran porte, es de piso bajo, le llaman, ¿verdad? Entonces hay zonas donde no puede pasar. No puede pasar el vehículo. Entonces esas son las cuestiones que hay que ir solucionando, que es un problema estructural. Decías una cifra muy importante, César, 17.000 al mes. Sí. En todo el país, en las distintas sedes. En las distintas sedes. A Esos ver, son los servicios. ¿Y hay una cifra o un porcentaje de gente que abandona sus tratamientos o terapias de estas 17.000 que requieren seguimiento? Sí, o sea, no te puedo decir con cifras exactas, pero sí tenemos. Hay un porcentaje. Porque es todo
es un problema, y asumo una autocrítica de los dos lados, tanto la persona que le cuesta llegar porque para las sesiones, y también los turnos que hoy. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a cerrar un acuerdo, qué suerte que mencionaste eso, que abandonan y todo, con las universidades privadas. Tenemos 2 universidades privadas que tienen el tema de fisiatría, tienen kinesiología y todo. Sí. Entonces, estamos cerrando un acuerdo que yo creo que es histórico. Sí. Los usuarios de Senadi van a poder irse a esos lugares, recibir la atención, ¿verdad? Y registrarse como que recibieron la atención como si fuera que en Senadis. Claro, claro. Entonces, eso a través de una red de informática y un sistema de red que vamos a instalar en esa universidad. Claro. 7 filiales tiene esa universidad. Ah, mira. Está muy buen... O sea, bien distribuido en el país. Bien distribuido en el país y con buen servicio. Tienen medicina, enfermería, entonces desconcentramos ahí. Sí, sí. Y esta desconcentración va a ayudar a que muchos pacientes vayan a esos lugares. Claro, o sea, y que nos pierdan, o sea, que llegue más cerca de su casa. ¿Cómo sería? ¿Lo menos complejo? ¿Ustedes van a seleccionar otra vez los que van a ir a esos lugares? No, lo que realmente vamos por la profesión, por el perfil profesional que tenemos. Todo lo que sea kinesiología, lo que es rehabilitación, podrán ir ahí, ¿verdad? Entonces, ahí inclusive me decían que tenían medicina, entonces pueden ser atendidos por un médico, le puede recetar la medicación y ahí mismo también reciben el medicamento. ¿Cuándo se va a firmar ese acuerdo, señor? Nosotros firmamos la semana que viene ese acuerdo con las universidades, con 2 universidades privadas. Gente, habilitamos nuevamente nuestro número telefónico, el 0972-655-000, el WhatsApp de Puntos de Vista, 0972-655-000. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta leemos los mensajes y seguimos compartiendo con el director de Senadi. Ya venimos. Estamos avanzando en nuestra edición, reiteramos, 0972-655-000. Vamos a responder los mensajes de la gente. Ya están llegando los mensajes a través del WhatsApp y en instantes el ministro va a responder las consultas de la gente. Ministro, me decías, la cifra aproximada de los tratamientos que deben seguir es muchísimo, miles son. Claro, nosotros tenemos en la lista completa de Senadi casi 120.000 usuarios. Es muchísimo. Pero faltaría más, ¿verdad? O sea, la gran pregunta que nosotros nos hacemos como Senadi, ojalá que no tengamos, o sea, cuando hablamos de Senadi, hablamos de rehabilitación, ojalá no tengamos luego. Porque fíjate que la cifra de salud y de, o sea, emergencias médicas y de IPS lo refleja el tema de, y la Policía Nacional que dice cuántos accidentados de tránsito tenemos ahora, ¿verdad? 40 por mes, así por accidentes prevenibles, aumentó, ¿verdad? Y eso aumenta la cifra también de los claro, pacientes. Eso, ¿o dónde terminan? ¿Terminan en salud pública o terminan en Senadis? Pero de salud pública los derivan otra vez a Senadi. Para rehabilitación. En el caso de rehabilitación. Claro, órtesis, o en los casos prótesis, más graves o más complejos. Claro, los más complejos, ¿verdad? Los que tienen algún daño neurológico también. Claro, las secuelas, el tema de discapacidad, entonces sí o sí aumenta nuestra población. Porque yo creo que ahí es un punto muy importante donde tenemos que detenernos, César. Cuando hablamos de la discapacidad, hablamos de un aspecto muy complejo y de distintas gravedades, por decirlo de alguna manera. Claro, aparte que para tratar nomás de graficar, no quiero herir ninguna susceptibilidad. ¿Cómo nace IMPRO en 1972 y cómo también se instala el tema de los servicios del IMPRO? Estoy hablando ya de 1972. Nació como un servicio a patologías neurológicas o congénitas. Sí. Así inicialmente fue, ¿verdad? Hoy la Senadis es mucho más que eso. Atiende todo lo que ha adquirido, ¿verdad? Y como somos un ente de gestión pública, no podemos decir, no, a vos no te vamos a atender. Tenemos que atender inclusive todos los casos. De escasos recursos y de no escasos recursos pueden terminar en la Senadi porque es gestión pública. Eso no podemos reglamentar nosotros porque no podemos cerrar las puertas. ¿Cómo se hace hoy día el sistema de yo llego, saco mi número? ¿Cómo están en ese aspecto? No, hay un proceso de admisión, hay un equipo, ¿verdad? Que realmente, un equipo de profesionales, personal de blanco, que evalúan, ¿verdad? Le evalúan a la persona que llega a la Senadis para ver si corresponde o no estar en
dentro de la SENADIS. Con eso estamos todavía inclusive reglamentando, porque dicen, no, el médico que le dice, anda nomás a SENADIS porque ahí te van a admitir. Entonces tenemos ese equipo que es de admisión, ¿verdad? Que tenemos que admitir que son buenos profesionales y que hacen un poco, les decir, bueno, vos vas a empezar con esta sesión. O sea, este es el camino o la hoja de ruta que vas a pasar, o le van a decir, no, esto realmente tenés que hacer. Pedimos esto, te dan esta medicación y no necesariamente tenés que hacer ningún servicio acá, ¿verdad? O sea, ese es el equipo de admisión, ¿verdad? Si que cada día se va renovando. Sí, César, si hablamos de la transversalidad, por ejemplo, de un paciente que llega con problemas neurológicos y por consiguiente una discapacidad a raíz de esto, recibe su tratamiento en SENADIS. Muchos de ellos pueden tener una vida normal, es decir, ir al colegio, ir a la escuela, trabajar, o muchas veces se pierde esa situación a raíz. Por ejemplo, decías el caso de un accidente de tránsito. Cae un joven de una motocicleta, tiene una grave situación neurológica, un inconveniente neurológico que deviene en algunas complicaciones. ¿Cómo continúa la vida de este joven? Claro, nosotros lo que en Paraguay no tenemos, y no sé si por ahí va a... O le corta todo, César. Claro, nosotros en Paraguay lo que no tenemos, y ese es un gran desafío, es el tema de vida independiente que existe en nuestro país. Existe en Argentina, existe en Brasil, en Chile. ¿Qué significa vida independiente? Que el Estado tiene un mecanismo, ¿verdad?, para hacer el seguimiento en su domicilio, en su casa, en su vida, para lograr que esa persona no pierda toda su funcionalidad. Nosotros ese mecanismo hoy en Paraguay no tenemos. Ese es el gran desafío. Hoy el mecanismo que tenemos en Paraguay es, si la persona llega con esa patología, con esa situación, tiene que recurrir a la SENADIS con una cuestión de atención, porque demasiada demanda tenemos, que a lo mejor no es así con la periodicidad que necesita el paciente, y ahí puede quedar con secuelas que le podíamos haber ayudado mejor. Ese es el gran desafío, Diego. O sea, nosotros tenemos que lograr primero que el servicio sea un poco más periódico, porque yo sé que muchos WhatsApp, y estoy reconociendo eso, porque eso es una cuestión que heredamos, ¿verdad? Tenemos, bueno, la próxima cita dentro de 2 meses o dentro de 3 meses. Se pueden acortar los periodos. La idea es acortar la frecuencia. ¿Cómo? Y eso es lo que, por eso dicen, ¿por qué el ministro de la SENADIS firma convenio con la Universidad Católica? Yo mañana tengo un encuentro con la decana de la Facultad de Medicina, perdón por decir de la universidad, está bien. ¿Verdad? Para decirle, necesito que los médicos residentes, que los pasantes vengan a SENADIS, que SENADIS sea un centro de práctica. Entonces voy a tener mucho más personal de blanco, que es lo que necesita. Yo tengo un personal de blanco hoy, pero puedo tener 5 de esa universidad que están haciendo pasantía, y ahí puedo generar mayor oferta a esa demanda, y voy a acortar los plazos. Y voy a tratar de hacer... dolor de cabeza, César. Claro, no, pero eso es necesario hacer. Nosotros tenemos que abrirse nadie a que se convierta en eso, ¿verdad? Y no, que dolor de cabeza me refiero a que tengas que alargar los plazos, y vos sabés las necesidades que tiene la gente de que los plazos sean más cortos. Y la secuela que puede tener. Yo como profesional te digo, la secuela que puede tener esos plazos que no son. Yo hoy necesito cada 8 días un tratamiento, y yo le paso a 1 mes, 2 meses. La secuela ya es irreversible muchas veces. Y los casos más graves son a raíz de accidentes, o son congénitos, los que tenés a la vista como experiencia. Sí, yo creo que es más así perinatal o congénito, en el sentido de anoxia perinatal, o sea, la falta de oxígeno, o sea, el tema de congénitos. O sea, lo que pasa es que hay que ver, y bastante interesante, voy a llevar como tarea. Es muy complejo. Claro, saber cuántos son el tiempo. El tema neurológico y la complejidad, porque realmente un detalle importante que se habla en rehabilitación. La complejidad, yo no te puedo decir cuánto tengo, porque la complejidad depende de cada persona, ¿verdad? Yo puedo tener un accidente de tránsito, pero de acuerdo a cómo reacciona mi organismo, qué tipo de rehabilitación, qué tipo de lesión, es la complejidad. Entonces, depende inclusive de cada... Por eso nosotros decimos caso por caso, ¿verdad? Pero lo que yo te estaba diciendo nomás, ese seguimiento posterior es lo que nosotros en Paraguay es un gran desafío. No sé si lo vamos a hacer en esta gestión, pero es un desafío. Sí, pero con tal que estos acuerdos
permitan acortar esos plazos, yo creo que ya es un gran alivio para el paciente y para la familia, porque claro. el dolor y todo lo que encierra eso no solamente lo lleva al paciente, sino se traslada también a la familia, César. Y el otro tema es un modelo que nos vamos a inventar, nosotros no estamos inventando la pólvora. Antes, el siglo pasado, yo siempre digo, era el modelo rehabilitador solamente en el consultorio. Yo, o sea, venía el usuario y yo le enseñaba, le daba toda la rehabilitación, pero ahí me quedaba. Y le decía al papá, vení dentro de 8 días, vení dentro de... Claro. Hoy la rehabilitación basada en la comunidad, que es el tema, papá, vení vos, acompañame, entrá conmigo. Estos ejercicios que yo hago acá, vos tenés que hacer en tu casa, sí o sí, papá. O sea, el compromiso con o la tía o la abuela o alguien que tiene que estar haciendo en la casa. Eso no estamos inventándolo nosotros, hace rato eso está. Eso también es una metodología que estamos utilizando en la Senadi, ¿verdad? Entonces, papá y mamá en ese 8 días o 15 días hace ese periodo de rehabilitación, ¿verdad? Sí, y sobre todo ese seguimiento también que hay que darle después a que ellos continúen la vida, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que no se corte, ¿verdad? Porque ahí lo que... Pero la misma comunidad, en la misma comunidad, necesitamos que las personas con discapacidad salgan a la calle. O sea, ¿cuántos espacios recreativos nosotros tenemos? ¿Verdad? ¿Cómo se puede mover una persona con discapacidad? Y en Central, ¿cómo estamos? Porque ahí ya hablamos a través de la vereda inclusiva, los espacios públicos inclusivos, Parque Ñuguazú, por ejemplo, un ejemplo de los tantos. Que sea inclusivo. Ñuguazú entiendo que tiene todos los estándares. Tiene los estándares. Pero así nomás me viene a la mente, si cuando hablamos de sacarle del domicilio, hablamos ya de que toda la sociedad debe ser inclusiva. Y en Central, ¿cómo estamos? Porque Asunción ha avanzado bastante. Pero Central, ¿cómo está eso? Y está avanzando. Villa Lisa, Fernando de la Mora, Lambaré. Lo interesante es que, por ejemplo, cuando hay municipios que crean espacios comunitarios, ya piensan desde el enfoque accesible. Y eso es un avance. Claro, porque quiere decir que introdujiste en su agenda. Claro, que está, cuando el acceso a la ciudad mujer, por ejemplo, Villa Lisa, ya es accesible, ya se pensó. Entonces, esa es instalar en la agenda. O sea, que permita la movilidad, la circulación, la señalética. Nosotros en Paraguay, Diego, a la gente dice, ¿por qué tanto se critica señalética? En la Convención Internacional se te plantea todo lo que es comunicación. Vos cuando vas a un lugar tenés que ver, o sea, te tienen que indicar, ya por los medios que sea, con la letra grande, etc. Sí, nuestra señalética así chiquitita. Yo que soy miope no puedo leer yendo en mi auto. Bueno, entonces es terrible, terrible la señalética. Eso es un cambio de cultura, o sea, es un poco ir cambiando. Entonces la persona como vos, como dijiste ya utilizando, que tiene un problema de vista, va a poder identificar el nombre de las calles, o sea, cómo es tan amplio el tema de discapacidad, ¿verdad? O sea, los semáforos auditivos, ese es un gran desafío para los municipios. Tenemos que instalar los semáforos con sonido. No, y están, porque entonces la persona... Hoy día ya cambiaron muchas cosas en el mundo, César, ya no se usan las lomadas, se usan los carteles, iluminaciones, luces, todo ya ha cambiado. Por eso es que nosotros también debemos evolucionar hacia eso, ¿verdad? Tenemos mensajes de la gente que estamos recibiendo a través del WhatsApp. A ver, buenas noches, mi papá fue adjudicado con los audífonos hace más de un año, pero hasta ahora todavía no le entregaron. ¿Por qué será? Y si hay posibilidad de entregarle, somos de Villarrica. Aclaro, los audífonos hemos solicitado en Senadi Central y no en Villarrica. Ya, sí, realmente. ¿Están teniendo sí, tenemos esa posibilidad. Audífonos. Tenemos el número, ¿verdad? Después para acceder al número. Sí, para responderle entonces en el privado sin problema. Perfecto. Vamos a anotar entonces. Ahí está. Yo tengo un hijo con autismo y cuando fui especialmente para fonoaudiología me dijeron que ellos no estaban para su diagnóstico y él necesita muchas de esas terapias, aparte de psicología y terapia ocupacional. Qué raro, o sea, tenemos que ver un poco porque nosotros tenemos especialistas en autismo y tenemos que ver qué habrá pasado, ¿verdad? O sea, ¿y cuál fue el fonoaudiología criterio? cómo está? Fonoaudiología tenemos una necesidad de aumentar más, ¿verdad? Profesional y equipamiento. Eso también es un detalle. Estamos ya cerrando para el presupuesto del año que viene. Más equipamiento. Los llamados, por lo menos un poco más moderno. Claro. ¿Verdad? A ver, sí, la siguiente pregunta, a ver, y mientras vamos observando los mensajes, porque se mezclan unos tantos con mensajes anteriores,
¿Radiología cómo está? Estamos lanzando ya en diciembre. Yo vine Equipos nuevos, ¿no? Equipos nuevos, modernos. No quiero hablar de propaganda, ¿verdad? Pero vamos a posicionar radiología. No, porque eso ayuda también para los estudios. Aparte que no es solamente equipo, ¿verdad? Sino que todo lo que... ahí un poco nos atrasamos porque tenemos que montar bien las paredes, el techo. El equipo de radiología tiene un espacio con unas especificaciones técnicas, Diego, ¿verdad? Entonces tenemos dos radiólogos, o sea, un radiólogo y una radióloga actualmente, ¿verdad? Profesionales listos para cuando toquemos el silbato, ¿verdad? De que nos digan los arquitectos y el ingeniero que ya está lista la sala. Yo creo que vamos a utilizar la radiología como regalo de Navidad. Claro, ¿sabes por qué te digo, César? Porque... Hay estudios que vos podés trasladar al Ministerio de Salud. Sí. Pero eso es lo que yo creo que tenés que tener en la casa, ¿verdad? Sí, ¿Por qué digo esto? Y laboratorio también. La gente llega y enviarlo a otro lugar es como que pesado, ¿verdad? Y no tenemos, y tiene que ir. Sí. Y hablando de enviar también, te cuento que cerramos un acuerdo con el Departamento de Identificaciones, porque ese también es otro gran problema. Hay personas con discapacidad. Esta semana tuvimos un caso de un señor de 46 años, que es lo que me contaron, que no tenía documento de identidad. Nunca la familia pudo, no sé. No importa por qué el motivo, 46 años no tuvo. Entonces, en la Senadis vamos a tener una oficina, gracias al Departamento de Identificaciones, puesto ahí para que puedan, si quieren acceder a la cédula, entonces ahí van a tener la cédula. Porque es un trámite legal. A veces, pues, lo legal tiene que ir con... No le puedo brindar servicio si no está identificado. Entonces, vamos a darle ese servicio. Sí. A ver, hola, quiero preguntar al ministro de Senadis por qué un solo doctor puede hacer el certificado de discapacidad, siendo que se necesita con urgencia cuando le van a contratar a alguien. Es muy difícil encontrar trabajo y es todo un protocolo para conseguir ese certificado. Realmente, lo que decías, porque hay una oferta de trabajo y hablabas de ese certificado. Claro, eso tenemos que subsanar porque lo que pasa que no es solamente, no quiero entrar en detalles, ¿verdad? Sí. Pero la certificación de discapacidad tiene criterios internacionales. Y este doctor fue capacitado y hay un equipo que fue capacitado para esa certificación. Lo que nosotros ahora vamos a hacer ya para el año que viene, porque eso es un reclamo de mucha gente, es que le capacitemos a otros doctores. Claro. Inclusive a esta red de la universidad que van a venir, le capacitamos y la autorizamos, ¿verdad? Y después monitoreamos el trabajo, ¿verdad? César, ¿cuánto, por ejemplo, puede llevar eso, la emisión de un certificado? ¿Cuánto tiempo puede llevar? Porque es un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Entonces tenemos psicólogo, podemos tener un terapista ocupacional, una trabajadora social y un médico. Lo que tardaría en las sesiones de ese equipo, ¿verdad? Y realmente en cualquier parte del mundo 15 a 20 días tiene que ser un poco el periodo, la referencia porque necesita. ¿Y acá se tarda un poquito más? Acá estamos tardando un poquitito más, sobre todo a la gente nueva que viene. Nosotros tenemos turno ya para febrero hoy. O sea, eso es lo que tenemos que cortar. Sí, vamos a leer este mensaje y luego respondemos a la vuelta de la pausa. Quiero saber cuándo va a haber la silla de ruedas Junior para mi hijo con parálisis. Le dijeron en marzo próximo. Tiene 3 años. Bueno, vamos a contestar a la vuelta de la pausa. Vamos a hacer una brevísima pausa y a la vuelta seguimos leyendo los mensajes aquí en Puntos de Vista. Ya venimos. Estamos avanzando en nuestro encuentro de martes de Puntos de Vista. Es momento de hablar de Unicentro, porque seguimos festejando nuestro aniversario de 30 años. Promo aniversario. Atención, en Unicentro seguimos festejando contigo. Por eso lanzamos la promo especial aniversario, donde tenés el 50% de descuento en tu segunda prenda, en las secciones de mujer, hombres, niños, bebés, indumentaria, deportes y zapatería. Entérate más en nuestras redes sociales, Unicentro Multitienda, en Facebook e Instagram, @UnicentroPY. Unicentro, salí de compras. Estamos presentando Puntos de Vista, estamos en compañía del ministro de Senadis, César Martínez. Ministro, ¿qué le respondemos a esa persona? Tiene 3 años, su hijo decía y necesita, ahí tenemos. Vamos a repetir el mensaje para que la gente sepa. Quiero saber cuándo va a haber la silla de ruedas Junior para mi hijo con parálisis. Le dijeron marzo próximo, tiene 3 años.
Le dijeron marzo porque posiblemente calculábamos que recién en enero iba a salir todo el presupuesto. Históricamente, Diego, sabes que el presupuesto ya fue aprobado ahora en diciembre. Quiere decir que en enero ya vamos a tener, en enero, ya vamos a tener disponibilidad, y yo creo que va a ser antes. Lo que pasa que es junior, cuando decimos es silla de ruedas para niños. Eso también es todo un desafío, una capacitación que estamos haciendo. Porque mucha gente nos dice, necesito silla de ruedas, y no quiere venir a ser evaluado o tiene que pasar por una evaluación que vamos a explicar, ¿verdad? Porque la silla de ruedas puede perjudicarle a la persona. Y después uno no sabe por qué lo que ese niño o ese adulto tiene lesiones a nivel de la columna, etcétera, porque puede ser peor. La silla tiene que ser a la medida de la persona. Entonces, cuando decimos que no hay silla de niños hoy, es porque no hay en stock, pero sí prometemos para el año que viene comprar más sillas para niños, ¿verdad? En el caso de esta mujer que ya sabe cuándo vendría, ¿está enlistada, por decirlo de alguna manera? Sí, está enlistada. De hecho, hoy pedí informe, mañana nosotros vamos a tener ya la lista, porque yo te cuento, Diego, lastimosamente tenemos gente de lista de espera 2015, 2016, 2017. No, es mucho. Es mucho, claro. Entonces nosotros dijimos, y nos dijimos, veamos la lista y veamos todo lo que podamos hacer con este presupuesto que se aumentó, o con una reprogramación el año que viene. Nosotros tenemos que salir de esa deuda. Sí, o sea, te voy a decir, de años. Deuda de años, ¿verdad? Que no se pudo, porque realmente lo que tendría que servir acá es que una persona solicita una silla de ruedas y se le otorga, ¿verdad? Eso, fíjate, 2015, 2016, 2017, es muchísimo. Sí. Buenas tardes, ministro. Habla de maravilla. Ojalá mejore los turnos de fisioterapia. Hace 2 años no consigo turno de fisio. Fisioterapia. Puede ser 2 años, ministro. 2 años, tampoco yo ayudas técnicas sí, pero de fisio no. Bueno, y ahí dice, mi hija necesita endocrinólogo. Este es salud. O sea, ahí también estamos un poco, vamos a hacer una campaña fuerte de los servicios, porque quiero decir, por eso hablamos con el ministro de Salud de eso, las personas con discapacidad que pueden ser atendidos clínicamente en el Ministerio de Salud tienen que ser atendidos en el Ministerio de Salud. No necesariamente. Senadi no puede seguir siendo una institución que, porque es una persona con discapacidad, tiene que recibir servicio en la Senadi. Eso no está en la convención, no está planteado de esa forma. ¿Y cuál es el Las criterio personas en con ese discapacidad, si hay un endocrinólogo, si hay un oftalmólogo en la ciudad, tiene que atenderle. Nosotros tuvimos un caso que ya le pusimos conocimiento del ministro de Salud y dijo que iba a tomar medidas, en el sentido de que un médico a 400 kilómetros de Asunción, por un cuadro clínico que podía ser atendido, y le dijo, no, vos sos una persona con discapacidad, andá nomás hasta la Senadi en Fernando La Mora. Eso le queremos decir, los médicos tienen que atenderle a las personas con discapacidad en los centros de salud, en los hospitales, en cuestiones clínicas. O sea, que las partes complejas, a lo mejor una rehabilitación, eso sí Senadi. Claro, la unidad de rehabilitación, ya que no hay en un centro de salud o en un hospital, bueno, viene a Senadi. Pero una atención clínica que necesita médica, le inspecciona al médico, le da la receta y le puede decir, bueno, estos son los medicamentos que usted puede tomar. Y la tomar. Información llega de arriba abajo en esos casos. Y está contemplado, o sea, no sé por qué, o sea, a lo mejor también pasa por los dos, tanto algunos médicos que hacen esto, o como que las mismas personas dicen, no consulta, va directo. Senadi, sí, eso también. Entonces, que no sea su primera reacción, ajata Senadi, sino que ajata Centro de Salud. César, ¿hay una aplicación de búsqueda de trabajo para gente con discapacidad? En Paraguay todavía no tenemos, en forma pública no. En otros países sí. Sí. Se va a buscar esa herramienta también, porque hoy día todo está encerrado en el celular. La tecnología es nuestro cuarto eje que establecimos como estrategia, ¿verdad? En la Senadi. Vamos a hacer el tema de instalar la tecnología y esa aplicación de búsqueda de trabajo lo tiene que hacer la Secretaría de la Función Pública. No es que yo quito el problema de Senadi, sino que vamos a darle esa función, pero también, al ente rector, ¿verdad? Luego de una comunicación transversal, ¿verdad? Claro. Porque tiene que tener comunicación con ustedes también como institución. Claro.
Articulado, sí. Gracias, César, por comentarnos todo sobre Senadis en un momento tan importante, porque en próximos días estarán recordando la convención. 12 años de la Convención Internacional. Paraguay ratificó en el 2008. Sí. Son, digamos, 10 años que Paraguay ratifica la convención. El año que viene tenemos que irnos a Ginebra a presentar de vuelta un informe. Y yo creo que si el informe se presenta en marzo, espero no aplazarnos, claro, porque Paraguay ya se aplazó varias veces y por lo menos vamos a pasar con un 2. Con un 2. Sí, famoso eso de los alumnos. Ir mejorando. Pero queremos ese aplazo, si es que pasamos, ¿verdad? Hacer las perspectivas al 2021. Totalmente. Gracias, César, muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable. Muy bien, para ir cerrando nuestra jornada rápidamente, echamos un vistazo al comportamiento del tiempo. Estamos cerrando nuestra edición del día martes, ya llega el completo resumen de las noticias a través de C9N. Muchas gracias.